Buenas tardes, hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Qué bueno estar reunidos nuevamente aquí para continuar con la exposición de las Escrituras, estudiando los pactos de gracia que el Señor ha hecho con su pueblo. En la tarde de hoy vamos a continuar con el pacto con Abraham. Y el estudio del pacto con Abraham constituye uno de los pilares fundamentales para comprender el desarrollo progresivo del plan redentor de Dios con la humanidad. En la narrativa bíblica, este pacto no se presenta aquí como un suceso aislado, es más bien un engranaje más en la revelación de Dios a su pueblo, ese plan redentor de Dios al pueblo. Y en la noche de hoy veremos este llamado inicial que Dios le hace a Abraham. Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 12, pasando por la ratificación del pacto en Génesis capítulo 15 y la confirmación de la señal en el capítulo 17 de Génesis. Vamos a observar también que la iniciativa es enteramente por parte de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que elige, Dios es el que pone los términos, el que promete y el que cumple. No hay negociación por parte de Abraham. Abraham no propone nada, sino que es Dios el que en su voluntad y en su soberanía propone este plan de redención y hace este pacto con Abraham. En esta conferencia examinaremos la naturaleza y la estructura del pacto abrahámico. Vamos a ver su función dentro del desarrollo del pacto de gracia y su relevancia para la comprensión de la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al hacerlo, entonces, vamos a buscar destacar cómo este pacto sirve de puente teológico entre las promesas y el cumplimiento, y cómo su estudio nos va a fortalecer en nuestra comprensión de la fidelidad de Dios en la historia de redención. Así que comencemos con este estudio del pacto abrahámico. Y antes de llegar a lo que en sí es el pacto, vemos que el relato bíblico, antes de llegar al capítulo 12, vemos un relato bíblico caracterizado por una espiral de decadencia humana, corrupción, pecado, desde la caída en Edén por parte de Adán hasta la Torre de Babel, que es el capítulo 11, antes de que inicie Dios a establecer el pacto con Abraham. Vemos una serie de pecados por parte del hombre que nublan su visión, lo alejan de él y oscurecen el conocimiento del Creador. No obstante, este panorama que venía de decadencia no interrumpe el plan de redención de Dios. Así que en medio del juicio, Dios preserva un remanente. Él renueva su compromiso con la humanidad a través del pacto, a través de los pactos. Ya lo vimos en el pacto con Noé, que es un pacto en donde el Señor promete preservar su creación, preparando el escenario para la revelación de su gracia redentora. Así el pacto noético actúa como un marco de preservación dentro del cual Dios desarrollará de manera más específica su pacto de gracia con Abraham. Así que en medio de la creciente maldad humana que se veía en la tierra, la gracia del Señor se revela con una claridad persistente. Nuestra confesión de fe lo señala así. En un desarrollo progresivo del pacto de gracia, Dios fue desplegando su plan redentor. Tenemos entonces que es un desarrollo progresivo del plan de su pacto de gracia. Es así como llegamos al capítulo 12, luego de tener diferentes escenarios en donde el hombre pecó, y justamente el capítulo 11 es la Torre de Babel, este gran pecado
de los hombres querer hacerse un nombre y no obedecer el mandato de Dios de esparcirse y llenar la tierra, luego de este juicio llega entonces el capítulo 12 como una misericordia divina, un destello de esa misericordia divina. En este punto, Dios elige a un hombre. No es un hombre especial, es un hombre común y corriente. Él elige a Abraham, quien lejos de ser excepcional, era un pecador e idólatra de la tierra de Ur de los Caldeos. Los historiadores comentan acerca de este pueblo. Ur de los Caldeos era una tierra pagana, una tierra en donde eran idólatras que adoraban a las estrellas. De ahí Dios escoge a un hombre, escoge a Abraham. Su llamado no respondió a un mérito por parte de Abraham. No había una condición especial en Abraham por la cual Dios lo llamó, sino que surgió exclusivamente del propósito eterno de Dios y soberano para su plan. En Génesis capítulo 12 leemos los versos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese pero con el que comienza este capítulo 12 es muy importante. Es un punto de inflexión en el relato bíblico, como lo había mencionado. Capítulos anteriores veníamos del juicio de Dios sobre la humanidad, mediante la confusión de lenguas y la consecuente dispersión por toda la tierra. Era un juicio de Dios a la humanidad por la desobediencia. Frente a este escenario entonces de desfragmentación, emerge ahora un destello de la gracia divina. ¿Cómo se manifiesta? En el llamado de Dios a Abraham y en las promesas de bendición que se le otorgan. Y muchos han resumido estas bendiciones en 5 aspectos importantes. Una bendición sobre un pueblo, una bendición sobre una tierra, una bendición de protección, una bendición de preeminencia y una bendición de reinado. Y la raíz o base de todas estas promesas viene ancladas a Génesis 3:15. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Por la última frase de este texto que leímos en el capítulo 12 de Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios continuando con su revelación del plan redentor, ahora con el pacto con Abraham. Así entonces Abraham tiene ahora esta promesa en su corazón. Dios le ha prometido todas estas bendiciones. Él sabe ahora que de su descendencia vendrá la simiente que traerá salvación. Pero surge un problema. El tiempo pasa. Abraham ya es un hombre viejo, su esposa es una mujer anciana y estéril. Por ello, Abraham enfrenta un conflicto ante esta promesa. Y esto se desarrolla en el capítulo 15 de Génesis. En Abraham, él siente ahora tristeza, porque aunque ha escuchado la promesa, no está viendo esa promesa en acción. Parece que el cumplimiento de Dios se ha retardado, parece que no está pasando nada, el tiempo transcurre. Y a medida que el tiempo transcurre, Dios se le revela nuevamente a Abraham y le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Abraham acababa de rescatar a su sobrino Lot, había luchado una guerra contra 4 reyes y posiblemente Abraham temía represalias. Por eso Dios le asegura: yo soy tu escudo. Abraham entonces expone lo que hay en su corazón, le dice a Dios: mira, en el verso 3, capítulo 15, mira que no me has dado prole.
Abraham expresa su frustración, su angustia, su temor. Señor, no me has dado hijos. Él recuerda la promesa que Dios le había hecho en Génesis 12, pero ve que no se ha cumplido. Ha pasado tiempo y no ha llegado esa simiente, esa descendencia de Abraham. Sin embargo, Dios le reitera la promesa, versos 4 y 5. Un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Lo maravilloso es que la escritura nos dice que Abraham creyó en esa afirmación de la promesa de Dios y eso le fue contado por justicia. Es por esto que el Señor Jesucristo, cuando se refiere a Abraham, dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham creyó en la promesa de Dios, su fe le fue contada por justicia. Él creyó que de él vendría la simiente prometida. En ese mismo momento Dios establece, ahora entramos al pacto con Abraham. Y en aquel tiempo, cuando los hombres hacían un pacto, había una tradición. Los dos hombres que iban a hacer este acuerdo, este pacto, se reunían, solían sacrificar animales. Partían en dos los animales y los colocaban sus mitades una enfrente de la otra. De esta manera formaban un camino en la mitad. Otros historiadores dicen que normalmente esto lo colocaban en partes elevadas para que la sangre corriera al centro, se formara un camino por la mitad. Los que pactaban pasaban en medio de los animales, mostrando así la seriedad del pacto, y declarando simbólicamente que si alguno de ellos incumplía ese pacto, su vida sería demandada. Le iba a pasar lo mismo que los animales partidos a la mitad. El teólogo Williamson comenta al respecto de este texto. Al pasar entre los pedazos, en esencia, el Señor dijo: que yo sea destruido como estos animales muertos, si yo no guardo esta promesa que le he hecho a Abraham. Continúa diciendo Williamson: qué espectáculo maravilloso debió haber sido este, ardiendo en el cielo de noche, pasando por esta fila de animales masacrados ante un Abraham cansado, maravillado y temeroso. Lo asombroso es que cuando Dios establece el pacto con Abraham, solo Él pasa a través de los animales. Solo Él pasa a través de las mitades de los animales sacrificados. Esto muestra que Dios mismo se estaba comprometiendo a cumplir su promesa. Él mismo se obligaba a cumplir el pacto. De esta manera vemos que este era un pacto incondicional. No había ninguna condición para Abraham. Abraham ni siquiera participó de ese pacto, sino solo Dios atravesó los animales. Un pacto completamente incondicional. Dios cumpliría lo que ha prometido. Esto nos lo dice en verso 18 de Génesis 15. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Esta es una reiteración de lo que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12. Es un pacto inquebrantable y Dios se compromete a cumplirlo por él mismo, por su mismo ser. Con el paso del tiempo, entonces, la historia continúa. Continúa luego del capítulo 15, mostrando cómo Dios sigue fielmente desarrollando su promesa y cumpliendo su propósito redentor a través de Abraham y su descendencia. Luego nos encontramos con un momento de debilidad de parte de Abraham, un momento en que su fe se debilita.
Abraham piensa, yo voy a ayudar a Dios. Parece que Dios se ha demorado en sus promesas o que quizás se equivocó, así que voy a ayudar a Dios. Esto es una acción que reflejaba la falta de confianza en lo que el Señor le había prometido. Esto se nos narra en Génesis capítulo 16. En aquella época existía una costumbre en los pueblos antiguos. La esclava de la familia, es decir, la sirviente de la esposa, podía actuar como sustituta y darle un hijo a su señora. Siguiendo esta práctica, entonces Sara toma a su esclava Agar y se la da a Abraham para que tenga un hijo con ella. De ahí nace Ismael. Luego del nacimiento de Ismael pasan 13 años, y es muy probable que Abraham haya llegado a pensar que Ismael era el hijo de la promesa, aquel que a través del cual se cumpliría lo que Dios había dicho, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Dios vuelve a manifestarse a Abraham. Y esta vez ya no solo mediante palabras. Ahora se aparece delante de Abraham. Esto es conocido como una teofanía, una aparición visible de Dios. Allí el Señor le reitera el pacto, pero le aclara que no es Ismael el hijo de la promesa. No es Ismael. Esto es en Génesis capítulo 17, 6 y 8. Leemos: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí vemos que Dios amplía su promesa a Abraham. Le asegura que de él saldrá un pueblo, que él recibirá una tierra y que vendrá un rey y un reinado en esta promesa. Una vez más se enfatiza que esta es una promesa incondicional. Dios aquí no le está exigiendo nada a Abraham para que la promesa se cumpla. Es Dios mismo quien garantiza su cumplimiento. Dios mismo. Sin embargo, algo muy interesante sucede en el capítulo 17, y este es lo que se conoce como el aspecto doble del pacto. A partir del verso 9, lo que era completamente incondicional comienza ahora a incluir un elemento condicional. Leemos en los versículos siguientes que Dios introduce una señal. Esta es una señal del pacto, esta es la circuncisión. Esta señal expresa que aunque el pacto y sus promesas son incondicionales en cuanto a su cumplimiento en general, dentro de la descendencia de Abraham habrá quienes no participen de las bendiciones del pacto. Algunos por su incredulidad o desobediencia quedarán fuera. Esto es muy importante para el entendimiento teológico del pacto. Algunos, especialmente la tradición presbiteriana, sostienen que por el simple hecho de nacer dentro de una familia de creyentes, una persona ya forma parte del pacto de gracia. Sin embargo, la escritura no enseña eso. Génesis 17 muestra claramente que no todos los descendientes físicos de Abraham serían herederos de las promesas. No todos lo iban a hacer. Así que tenemos aquí una condicionalidad que aparece en el versículo 9. Pero esta condicionalidad no contradice la promesa divina. Esta condicionalidad complementa la promesa divina. Las promesas hechas a Abraham son incondicionales en cuanto a su cumplimiento. Dios las llevará a cabo. Pero dentro de su descendencia existe una condicionalidad.
El verdadero heredero del pacto será aquel que cumpla la ley de Dios y permanezca fiel, y la señal de esto será la circuncisión. Desde aquí comienza entonces a verse ese aspecto doble del pacto. Por un lado, la fidelidad inquebrantable de Dios, la promesa incondicional de Dios que la iba a llevar a cabo, y por otro lado, la responsabilidad humana de vivir conforme a la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 17, entonces a partir de este verso 9, vemos que se complementa la incondicionalidad del pacto con un elemento condicional. Dice el texto: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y al final dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora bien, cuando uno lee esto y se queda solo con el aspecto físico de circuncidar, pierde todo lo que la escritura está afirmando. ¿Qué significa entonces realmente la circuncisión? El significado de la circuncisión es que aquel que entraba dentro del pacto estaba declarando que era parte del pacto y que debía guardar toda la ley de Dios. Era un compromiso que se hacía. El apóstol Pablo en Gálatas 5:3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Así que el hecho de circuncidarse no era un simple acto externo. La circuncisión tenía una expresión externa de lo que debía suceder en el corazón. Una circuncisión del corazón, es decir, un corazón dispuesto y entregado a Dios, confiado en las promesas, con fe en Dios. Era una muestra externa de lo que debía ocurrir en el interior del corazón. Pablo posteriormente explicará esto en Romanos capítulo 2, este aspecto de la circuncisión a la luz del nuevo pacto en Cristo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón, en espíritu. Básicamente, aquí se introduce un elemento condicional, que es que aquellos que eran la simiente de Abraham debían guardar perfectamente la ley de Dios, y esa señal era la circuncisión. Ahora bien, muchos dicen que esto es un destello del paso siguiente en la revelación progresiva del pacto de gracia, porque aquí empieza a mostrarse el principio que luego será desplegado y ampliado con el pacto mosaico y la ley de Dios, que lo veremos más adelante. Y el principio es este: para recibir las bendiciones, esas promesas incondicionales del reino de Dios, la descendencia debía cumplir la ley. Ellos debían circuncidarse como una señal exterior de que pertenecían ahora al pacto. En torno entonces al pacto de gracia, esto claramente indica que no todos los que descienden físicamente de Abraham heredarían el reino. No por nacer de padres creyentes se entra en el pacto de gracia ni se hereda el reino de Dios. Esta condicionalidad muestra entonces precisamente ese aspecto. Para ser partícipe de las bendiciones incondicionales dadas a Abraham, su simiente debe guardar la ley de Dios.
Inmediatamente luego de que Dios trae esta verdad de este elemento condicional de la circuncisión, del derecho de heredar, también aclara que no todos los descendientes físicos de Abraham entonces heredarían el reino de Dios. Dios le deja claro a Abraham que no es Ismael, porque Ismael representa el esfuerzo humano. Ismael no es el hijo de la promesa. Ismael representa ese deseo humano, ese esfuerzo humano de decir, vamos a lograr por nuestras fuerzas lo que Dios ha prometido. Pero Dios le aclara a Abraham que no es por Ismael, no es por el esfuerzo humano, sino por Isaac, el hijo de la promesa, continuará el desarrollo de la promesa, de aquel que ha de venir. En Génesis capítulo 17, versos 19 al 21 lo vemos claramente. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Claramente esto expresa que para entrar en el pacto y en las promesas de Dios no depende del esfuerzo humano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ismael representaba ese esfuerzo humano. Isaac representa la fe en Dios, en las promesas de Dios. Así que no toda la descendencia de Abraham será parte del pacto. Ismael, como muestra del esfuerzo humano por alcanzar las promesas, es un ejemplo de ello. Ser de la promesa no surge por el esfuerzo humano, sino por tener fe en la provisión de Dios, por tener fe en la salvación que Él mismo traería. Y es a partir de aquí, de esta condicionalidad ahora, que Dios prueba la fe de Abraham. Dios prueba ahora la confianza de Abraham a las promesas que él le ha hecho. La promesa establecida en su pacto va a ser probada a través de Isaac, de su simiente. Encontramos esta prueba que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, versos 1 al 18. Abraham tiene entonces que pasar una difícil prueba. Ahora debía mostrar su confianza en Dios, que su confianza estaba totalmente arraigada en las promesas de Dios, la promesa cuya raíz se encuentra en Génesis 3:15. Aquella promesa de que su simiente de que de su simiente vendría uno que sería bendición para todas las naciones. Ya Dios le ha mostrado que es Isaac, pero ahora Dios prueba la fe de Abraham. Esa promesa que Dios le había hecho a Abraham no dependía del esfuerzo humano. Y ahora entonces conocemos la historia de Abraham e Isaac. Dios manda a sacrificar a su amado hijo. Dios lo manda a sacrificar. Pero vemos que Abraham ahora en estos momentos tiene fortaleza, tiene fe en Dios, ya no duda. Ahora sabe con certeza que Dios cumplirá su palabra y está dispuesto a obedecerlo. Su fe en la promesa lo guía a ser obediente. En Génesis capítulo 22, verso 14, después de mostrar que la confianza de Abraham era firme, Dios entonces, luego de esta prueba tan difícil, Dios le provee un sustituto en lugar de Isaac. Abraham llama aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y este nombre tan mal utilizado el día de hoy, porque lo hacen ver como que es algo material, que Dios siempre proveerá lo material, pero no es así.
significa que Dios proveerá un sustituto que tomaría nuestro lugar y moriría por nosotros. Era una tipología que anticipaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo que Abraham no solo habría de ver su día, sino que lo vio y se gozó. Tipológicamente hablando, Abraham vio el sustituto que moriría en lugar de nosotros. La escritura entonces enseña que Abraham tenía certeza de que aun si Dios le pedía matar a Isaac, Dios podría resucitarlo de entre los muertos. Esa era tal confianza de Abraham que aún estaba dispuesto a hacer eso. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de este hecho. Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham en la promesa era firme. Él estaba confiado. Él sabía que Dios cumpliría lo que había prometido. En Génesis 15, Dios mismo pasa como un candelero de fuego en medio de los animales partidos, simbolizando que el cumplimiento dependía únicamente de Dios. Y ahora Abraham está confiado en eso. Abraham sabe con certeza que la promesa era incondicional. Esa fue una promesa incondicional. En Génesis 17, donde aparece el elemento de condicionalidad muchos años después, marcada por la circuncisión en torno a la descendencia de Abraham, leemos que Dios reitera su promesa en Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y esta frase es tan poderosa que el apóstol Pablo luego va a explicar su verdadero sentido en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es fundamental. Dios hace un pacto con Abraham incondicional, prometiendo que su simiente, que de él vendría una simiente que establecería un reino eterno. Pero coloca condicionalidad sobre los descendientes físicos de Abraham con la señal de la circuncisión, mostrando así la obligación de guardar la ley de Dios. Así, en torno entonces al desarrollo progresivo que hemos visto de los pactos, hemos visto cómo Dios va revelando su plan redentor. En el pacto con Noé, entendemos que Dios salva de su ira al que Él elige por pura gracia, que Dios preserva su creación. Y en el pacto abrámico comprendemos que aquel que habría de venir sería del linaje de Abraham, sería la provisión sobrenatural de Dios. Tomaría nuestro lugar, sería bendición para las naciones y guardaría perfectamente la ley de Dios con un corazón circuncidado. Hermanos, en Cristo encontramos el pleno cumplimiento del pacto abrámico. Las promesas de bendición, la descendencia y herencia alcanzan su realización definitiva con la persona de Cristo, con el Redentor Jesús. Aunque el pacto con Abraham anticipó y reveló las promesas del Evangelio, fue en la muerte y resurrección de Cristo en donde el pacto de gracia se establece eficazmente.
En Cristo Jesús tenemos el cumplimiento, la inauguración del pacto de gracia, ese nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto, aquel que cumpliría perfectamente la ley y por medio del cual todas las bendiciones son seguras en Él. Un pacto incondicional, porque Cristo no fallaría en su misión de ser el sustituto, sacrificio por todos nosotros. Y para ir finalizando, ¿cómo puede ser? Porque también puede ser una pregunta que podamos estar teniendo. ¿Cómo puede ser el pacto abrámico entonces un pacto incondicional, pero también que lleve un elemento condicional? ¿Cómo eso es posible? Bueno, la clave para entender el pacto abrámico es Jesucristo. La razón por la cual el pacto abrámico puede considerarse a la vez un pacto condicional de obras y una revelación incondicional del pacto de gracia, la clave se encuentra en Jesucristo. Él es la clave que une y cumple ambos aspectos. El pacto abrámico apuntaba directamente a Cristo. Jesús establecería el pacto de gracia cumpliendo plenamente las demandas del pacto de obras, cumpliendo la ley a la perfección. Él es la simiente prometida de Abraham, circuncidado al octavo día y obediente a toda la ley que aquel pacto exigía y señalaba. En Cristo se cumplen entonces todas las promesas espirituales porque satisfizo los requisitos condicionales y naturales del pacto abrámico. Por eso existe una aparente dicotomía en este pacto abrámico. En su aspecto natural requería obediencia y señal externa, pero en su aspecto espiritual anticipaba la gracia que solo Cristo podía otorgar. Jesús, al vivir sin pecado y morir por los suyos, él cumplió completamente ambos aspectos del pacto. La circuncisión como señal recordaba que quienes entraban en ese pacto estaban llamados a la perfección y solo Cristo, el perfecto Hijo de Dios, alcanzó esa perfección en lugar de su pueblo. Así que lo que comenzó como una promesa a un hombre en Ur de los Caldeos, llamado desde Ur de los Caldeos, encuentra su plenitud en Cristo, la simiente prometida, en donde todas las familias de la tierra son verdaderamente bendecidas. Este pacto nos recuerda que la salvación nunca ha dependido de la sangre, del linaje, de la ley o de la obra humana, sino únicamente de la fe en el Redentor, de la fe en la simiente prometida. Por eso todo aquel que cree en Cristo, sea judío o gentil, es hecho hijo de Abraham y coheredero de las promesas. Así el pacto con Abraham nos invita entonces a confiar plenamente en el Dios que cumple sus promesas de manera incondicional, en un Dios que cumple lo que promete. El mismo Dios que llamó a Abraham de un pueblo pagano idólatra y le dio una esperanza segura, nos llama hoy a la fe en Cristo, a descansar en su pacto eterno y a proclamar al mundo que las promesas de Dios hayan, como dice 2 Corintios, las promesas de Dios hayan en Cristo su sí y su amén. Gracias, Padre Celestial, porque en esta noche, una vez más, hemos podido acercarnos a tus escrituras, Señor, con un corazón humilde. Damos gracias por ayudarnos, Señor, a recordar este gran pacto de gracia y esta progresión, Señor, de cómo tu plan de redención iba formándose hasta llegar al pacto de gracia instaurado por Cristo Jesús.
el que cumplió las promesas prometidas. Señor, damos gracias porque en Cristo tenemos salvación por la fe y no por las obras. Y podemos descansar en saber que todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Cristo será salvo por la eternidad. En Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. Bendiciones, hermanos.